Buenas, nosotros somos el grupo número 2 de sustentación grupal de estadística y probabilidades. El equipo está conformado por quien les habla María Fernanda Salamanca. Ángel Bayona Rincón. Giselle Natalia Díaz. Se presentó una encuesta en la cual se entrevistaron personas de diferentes edades, en su mayoría mujeres, para preguntar por la talla de su zapato. Mediante este enlace podemos desarrollar la encuesta que se le realizó a cada persona. Como lo dice, al entrar dice encuesta talla de zapatos, en el correo va el correo de cada persona, nombre, en este caso sería Giselle Natalia. En la talla de zapato, para mí es talla 36 y en el sexo es un sexo femenino. Y así se envía fácilmente la encuesta. Ahora seguimos con la tabla de valores en la cual se colocó las tallas de zapato de las 50 personas. En este caso tenemos los datos que de cada talla que se encontró, la frecuencia absoluta, que es la F minúscula, es el número de veces que aparece cada uno de esos valores o tallas en este caso. La F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, es la suma entre la frecuencia absoluta más el valor considerado. En este caso, en la primer casilla se coloca el mismo número y ya ahí sucesivamente se empieza a sumar. Sería en este caso 5 más 4 del valor de frecuencia igual me da 9 y así sucesivamente. Después seguimos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se debe tomar el valor de la frecuencia absoluta y se debe dividir en el total de datos, que en este caso sería 50. Para tomar la frecuencia relativa acumulada, se debe realizar el mismo procedimiento que se hace en la frecuencia absoluta acumulada. Lo que se hace es tomar un valor de la frecuencia relativa y sumarlo con el anterior total de la frecuencia relativa acumulada y así sucesivamente. Para poder tomar el porcentaje, debemos calcular tomando cada valor de la frecuencia absoluta multiplicándola por 100. El promedio de esta encuesta fue 37, la mediana también fue 37 y la moda también nos dio 35. Promedio. La media es el valor promedio de un conjunto de datos, también conocido como media aritmética o valor medio. Moda. Es el valor de mayor frecuencia en un conjunto de datos. Se puede presentar las siguientes situaciones. Cuando hay dos valores con mayor frecuencia, el conjunto de datos tiene dos modas o es bimodal. Cuando hay más de tres valores con mayor frecuencia, el conjunto de datos es multimodal. Cuando el conjunto de datos no tiene valores repetidos, el conjunto de datos no tiene moda. Para datos no agrupados, los siguientes, un ejemplo, los siguientes datos corresponden a un número de hijos que tienen 10 familias. 2, 1, 0, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 0. Esto nos indica que la moda es el número 2. Mediana. La mediana es el valor que se encuentra en la posición central de un conjunto de datos ordenados. Es decir, que para calcular esta medida, lo primero que se debe hacer es ordenar los datos. Para datos no agrupados, se ordenan los datos de mayor a menor o de menor a mayor y se toma el que esté en la mitad. Si el conjunto de datos es impar, si el conjunto de datos es par, se toma los dos valores de la mitad, se suman y se dividen en dos. Las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión que vamos a ver en en este ejemplo va a ser la varianza, desviación estándar y la desviación media. La varianza para calcular de una población, la suma de los cuadrados de las distancias entre la media y cada elemento de la población se divide entre el número total de observaciones en la población. En este caso lo vamos a tomar como una muestra, por eso se le resta 1. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza de población o varianza de la muestra en nuestro caso. La desviación media es una medida que nos ayuda a entender cuándo varían los datos de un conjunto promedio. Sería
Aquí sería sobre la cantidad de datos que nosotros vamos a utilizar. A continuación vemos las operaciones. En la última casilla vemos la operación de la sumatoria de los datos por el promedio elevados al cuadrado por la frecuencia absoluta. Esta sumatoria se divide en el número de datos, que en este caso son 50 menos 1 para el caso que nosotros estamos manejando de una muestra de la población. Aquí es donde vemos que la varianza da 65.097,35 y la desviación estándar es la raíz cuadrada de esta varianza. En este caso sería de 255,14. La, Aquí tenemos la imagen de la gráfica de torta. Con esta podemos determinar que el 20% de la muestra utilizan zapatos de la talla 35 y tenemos dos datos, como lo son el 40 y el 42, que tienen un 2% de la población que nosotros encuestamos. Tabla de barras. Si bien vemos en esta tabla de barras, podemos determinar que 10 de las 50 personas encuestadas utilizan el zapato talla 35 y 4 de las tallas tuvieron el mismo puntaje, el mismo valor, que fueron el 32, el 34, el 37 y el 38. Tuvieron la misma cantidad de personas utilizaban esas tallas. Conclusiones. Al tomar una muestra en una comunidad podemos utilizar diversas herramientas como diagramas de barras y diagramas circulares para exponer los resultados obtenidos y así sea más fácil la interpretación. En esta actividad podemos concluir que la estadística es muy importante para todo tipo de encuesta. Podemos observar cómo se comporta una muestra de la población y saber un poco más detallado lo que está sucediendo en la misma. Muchas gracias.